La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Voy a dar una breve mención nada más de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos aprendido, según el Evangelio de Lucas, las palabras de Jesús y también en Mateo, que nuestra familia es como una casa y que toda casa requiere cimientos. Y la calidad de los cimientos determinan las cosas que se pueden construir encima de la casa. Si mi casa tiene cimientos endebles, chiquitos, pequeños, o está construida sobre la arena, cuando vengan los problemas, dificultades, broncas, todo lo que todas las familias enfrentan, esa casa va a caer, va a ser una grande ruina. Y si nosotros trabajamos para construir nuestros cimientos en la roca, que de acuerdo a las palabras de Jesús, edificar cimientos en la roca es cuando nosotros practicamos las palabras que Jesús nos enseña. Si solo las oímos y no las practicamos, estamos edificando en arena. Pero si las oímos y las practicamos, la Biblia dice que nuestra casa estará sobre una roca. Y hemos platicado que de cajón, hermanito, le aseguro, le prometo, todas las familias, la suya y la mía, vamos a enfrentar problemas. Todas las familias van a tener dificultades, todas las familias van a enfrentar desafíos, todos vamos a tener cosas que no esperábamos, tragedias, a todos nos van a pasar accidentes, vamos a tener situaciones difíciles porque la vida pecaminosa, el caída en la que vivimos, nos toca enfrentar esas cosas. Entonces no es cuestión de si le va a pasar o no, es cuestión de cuándo le va a pasar. Entonces, con esa idea, si usted se imagina precisamente su casa como un hogar, una casa que está construida, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo están los cimientos? Así que para que usted recuerde, si usted se imagina su casa con su esposo, esposa, hijos, lo que usted tenga, como una casa, la pregunta que hacemos es ¿cómo están los cimientos? O sea, ¿qué tantas cosas podría aguantar su familia? Una ausencia repentina de empleo, si se quedan sin finanzas, ¿su familia puede aguantar eso? La relación con tu papá está tan bien que si tu papá falla en algo, esa relación se mantiene. La relación de los esposos es tan sólida, tan fundamentada, que aguantaría, por ejemplo, los ataques de una enfermedad grave, alguna situación delicada, o estas cosas que tristemente pasan y pasan mucho cuando hay una tercera persona que se mete allí, o metemos ahí en nuestros matrimonios a veces, ¿verdad? Terceras personas. ¿Puede tu casa, así literalmente, tu casa, tu familia, aguantar esas cosas? La respuesta de la Biblia es que eso depende del cimiento. ¿Y qué es el cimiento? Bueno, si el cimiento está puesto en la roca, que es Cristo, y poner el cimiento en la roca significa que aquello que aprendes de la palabra tú lo llevas a la práctica. Entonces, una vez habiendo explicado lo que son los cimientos, dijimos que tenemos un diseñador que nos explica cómo se hace una familia. La familia no se inventó sola. Hay alguien que la inventó y ese diseñador es Dios, que nos dice cómo se ponen estos cimientos, cuáles son, en dónde van, dónde están fundados esos cimientos. Y el diseñador, por supuesto, es Dios. Una vez que nosotros recurrimos al diseñador, lo que tenemos que entender es cuáles son los propósitos de la familia. Aquí en medio vimos los tipos de familia, que fue una mención breve donde le mencionamos a usted que hay familias nucleares, de padres solteros, extendidas, sin hijos, compuestas, mixtas, de abuelos, familias de todo tipo. Hay muchos tipos de familia, pero lo importante es entender cuál es el propósito. Y el propósito de una familia está estrechamente relacionado con Dios mismo, que inventó la familia. O sea, si no venimos a Dios para descubrir y entender el propósito de nuestra familia, nosotros se lo vamos a inventar. Y si nosotros le inventamos el propósito de nuestra familia, seguro va a salir algo raro, ¿verdad? Algo extraño. Puede ser buena la idea, pero el que nos da razón para el propósito de nuestra familia es Dios. ¿Cómo nosotros explicamos este propósito? Quisiera en este caso, creo que no lo he hecho, y si ustedes me permiten, lo voy a hacer ahora. Voy a escribir aquí
en una frase, ¿cuál pudiera ser, con una frase que implica muchas otras cosas, el propósito básico de una familia? Por si alguno de ustedes está pensando formar una familia algún día, son parte de una, pero están pensando formar una familia, el propósito de la familia sería este: es glorificar a Dios, por si algunos están tomando notas. Ese es el propósito de una familia: glorificar a Dios al gobernar, así lo vamos a poner, perdóneme la letra, pero no tengo otra, ¿sí? Al gobernar sobre la creación. Y mientras lo escribo, usted puede ir pensando si su familia checa con esto. Mientras mantienen, ahorita lo voy a borrar porque ocupamos trabajar acá. Glorificar a Dios al gobernar sobre la creación mientras mantienen relaciones cercanas. Note aquí la palabra clave es relaciones cercanas. Vamos a terminar la idea aquí, con Dios y los unos con los otros. Es una forma de poner bien condensado lo que sería el propósito de una familia. ¿Por qué Dios inventó una familia? ¿Para qué la inventó? ¿Por qué? Volvemos a preguntar, ¿por qué no crecemos en los árboles, no? ¿Por qué no nacemos en un huevo como las tortuguitas y nos abandonan ahí hasta que incubamos, salimos y ya andamos en la calle ahí, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que criar dependiendo de un padre y una madre? Esta es la explicación. El propósito de una familia es glorificar a Dios cuando una familia gobierna sobre la creación, mientras esa familia mantiene relaciones cercanas con Dios y los unos con los otros. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que la mayoría de las veces nuestras familias no se cuadran con esto, porque a veces nuestras familias pues ni siquiera conocen a Dios y hacemos las cosas a como queremos, o a veces conocemos a Dios pero no estamos en una posición de autoridad, sino que somos víctimas de, entre comillas, víctimas de la sociedad y víctimas de los vicios que hay en la calle. Nuestra familia no protege a nuestros hijos de lo que hay allá afuera. Entonces no estamos en esta posición de autoridad o liderazgo gobernando sobre la creación. Otras veces, que es donde más hay problemas, es en esta palabrita. ¿Qué es lo más difícil en una familia? ¿Sí o no es esto? Las relaciones, cómo nos llevamos, qué parte juega cada quien, qué hace cada persona, qué le toca a quién, cuándo el papá puede regañar y cuándo no, y cuándo la mamá regaña y cuándo no, cuándo el abuelo nos ayuda, y todos esos rollos y esos detalles que vemos en nuestras familias se deben a problemas con las relaciones. Entonces, si nosotros nos metemos a ver los propósitos, le pongo aquí el número 1 que hemos visto, de varios propósitos. ¿Cuál es el propósito número 1 de una familia? Ya lo estudiamos, pero aquí se lo menciono. Es proveer. Es decir, para cumplir este propósito de una familia, una de las primeras cosas que una familia tiene que hacer hacia sus miembros es proveer. Y ya tomamos tiempo, le ofrezco disculpas que no lo vamos a repasar. Están los videos por ahí en la página de Facebook de la iglesia, están grabadas las pláticas, y usted puede ir a ver la grande lista de cosas que hay que proveer para nuestra familia: seguridad, protección, comida, alimento, techo, salud, esparcimiento. Usted se acuerda la lista que hicimos, una lista bastante amplia, y nos detuvimos 2 minutos, 5 minutos en cada una, porque no podíamos ver en detalle. Pero hablamos, por ejemplo, del techo, que tiene que ser algo suficiente para protegernos y dejarnos crecer normales, sin que sea esto una casa en las lomas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así. Y tampoco quizás cuenta como techo un cartón. Si tu papá te dice, toma este cartón y ese es tu techo y ahí vives abajo del cartón, pues no necesariamente a la primera lluvia eso se desarma, ¿no? Entonces vimos cada una. ¿En cuál nos detuvimos un poquito más de tiempo? Tomamos un poquito más de tiempo, bien a propósito, hermano. Esto no fue un accidente, ni las clases aquí se improvisan. Muy a propósito tomamos tiempo para explicarle a usted que en nuestros hijos la familia es la principal responsable de proveerle a los hijos esta palabrita. ¿Se acuerda que la mencionamos? ¿Sí se acuerda? ¿Más o menos? Identidad. ¿Quién es una persona? Su identidad la obtiene de su familia. Espero que no la obtenga de Shakira o de Justin Bieber o de todos ellos, porque hay gente que agarra su identidad de ahí.
no tiene una imagen clara de cómo debe ser, y entonces agarra y pues ya se imaginará al niño copiando a Shakira, ¿no? Tiene los problemas graves, ¿no? Mamá, quiero bailar como esa señora, y anda el niño con tacones y todas esas cosas. Yo sé que nos reímos de eso, pero es delicado porque hay una ausencia clara de modelos y patrones de identidad. Vamos a ver más adelante un poquito esto, pero solo le menciono el principal modelo masculino y el principal modelo femenino deben ir de la familia, deben de venir de los padres, ¿sí? El padre debe modelar para sus hijos cómo es ser un hombre, y la mamá debe modelar para sus hijos e hijas cómo es ser una mujer. Eso viene de la familia. Entonces, tomamos tiempo, bastante creo yo, para hablar de esto, explicándole a usted que eso se obtiene de la familia. La identidad no se la da a sus hijos la escuela, ni se la da la nación. Sí, somos mexicanos y nos enseñan, ¿verdad? De chiquitos a pararnos frente a la bandera y juramos, y el himno nacional y los colores, todo eso está bien, es parte chiquita de nuestra identidad, pero la identidad más importante se obtiene en nuestra casa. Entonces yo por eso le hacía la pregunta, la clase anterior, si usted estaba trabajando para formar la identidad en sus hijos, y también haciéndole preguntarse a usted mismo, ¿qué modelos vio en su casa? ¿Cuáles fueron los modelos que usted observó? Algunos de nosotros tuvimos modelos distorsionados de lo que es ser un hombre o de lo que es ser una mujer. Los tuvimos cambiados, ¿verdad? Y pensamos que ser hombre es golpear, es gritar. Algunas personas piensan que ser mujer, ojo con esto, es ser bonita. Y que si no eres bonita, entonces no eres una mujer auténtica, buena, plena, llena, que tu valor depende de tu apariencia. Y esos son los modelos que les mostraron. Y entonces son los dos peligrosos, antibíblicos. La persona puede llegar a desarrollar su identidad, y hay una cosa más que quería comentarles en relación a la identidad, porque esta identidad se obtiene de la familia, pero cuando ha sido distorsionada o la identidad no es clara, la única forma que una persona puede obtener una identidad balanceada, correcta, es a través de conocer a Jesucristo. ¿Ok? Ya a veces nuestros hijos son tan grandes y hemos cometido errores, y la identidad pues no es la mejor, son inseguros o son muy agresivos, o son personas que no tienen una idea clara de a dónde van o de dónde vienen o qué son. Y la única forma en que una persona ya armada como ustedes y como yo, grandes, un adulto, un joven, puede obtener una identidad sana es cuando conoce a Jesucristo y Dios le enseña quién es realmente. Por supuesto, usted me debe de entender, hay personas que tienen tan dañado esto. Por ejemplo, hay gente que no saben lo valiosos que son. No entienden lo valiosos que son para Dios. Piensan que ellos no valen nada, o que no pueden hacer nada, o que no sirven para nada. Es una distorsión de la identidad. Y usted me debe entender, como le decía, lo difícil que es trabajar con una persona que ha crecido 30 años creyendo que es un burro, ¿verdad? Y ahora enseñarle que él es un hijo de Dios, que él puede hacer cosas en Cristo, que cuando está en el Señor él todo lo puede, porque Dios le fortalece, que tiene el Espíritu de Dios. Tenemos un proceso, está aquí el maestro, mi hermano Gustavo, que ha sido maestro de ese proceso, nuestro hermano Víctor, un servidor, se llama Victoria en Cristo. ¿Saben qué se centra mucho del trabajo con ese proceso de Victoria en Cristo? En la identidad de las personas, que sepan quiénes son, para que se comporten de acuerdo a lo que son. Entonces, enseñamos en Senda de Vida que el proceso de llegar a ser como Cristo, maduros, es portarse de acuerdo a la naturaleza que tenemos, de acuerdo a lo que somos. O sea, le enseñamos al discípulo a vivir como el santo que ya es. Le enseñamos al varón a vivir como el varón que ya es. No lo enseñamos a hacerse hombre, no sé si me entienda, porque ya es. Nada más le enseñamos a vivir como el varón que ya es. Los casos más graves, más complicados de identidad son donde hay dificultades en la identidad, por ejemplo en su expresión sexual, en su expresión de género, ¿verdad? Tenemos problemas delicados, o varones que son varones heterosexuales, no son problemas de homosexualidad, pero tienen una grave deficiencia en cuanto a lo que entienden que es ser un varón, y se van a los extremos. Tenemos varones que son machos, ¿verdad? Y andan al caballo
y bigotones y golpean y gritan, y tenemos por el otro lado varones afeminados, que no son homosexuales, pero son afeminados y no toman su papel. Entonces, quiero explicarle que el principal modelo de identidad se toma de la familia. ¿Ok? Nosotros los formamos en nuestros hijos. Ellos ven en nuestra casa qué es ser un hombre. ¿Y en quién lo ven? ¿En el vecino? Pues no, lo ven en el papá, ¿no? Y para ellos eso es ser un hombre. Estés bien o estés mal, tengas razón o no, ese es el modelo que les estamos presentando a nuestros hijos. Por eso es tan importante revisar los fundamentos y entender que proveemos en la familia y también proveemos identidad. Y tengo que cerrar la idea allí porque todo esto, yo le explicaba, es todo un tema así específico, ¿verdad? Pero tenemos que movernos a lo que sigue. Ahora, cuando hablamos de proveer, tenemos que poner aquí el número 2, y algunos de ustedes lo mencionaron, lo que vamos a ver enseguida, pero vamos a explicarlo con más detalle. Otra de las cosas de las que es responsable una familia, cuando hablamos de los propósitos, ¿sí? ¿Para qué tienes una familia? ¿Cuál es la responsabilidad de una familia? ¿Por qué me sirve vivir en una familia? Bueno, porque vas a ser provisto. Si no tienes familia, tienes problemas en la provisión, no hay quien te provea. Pero otra de las cosas que son fundamentales en una familia es que todas las familias existimos para nutrir o desarrollar, voy a usar esta palabra, la vida espiritual. ¿Ok? Y aquí vamos a detenernos un momento, la clase del día de hoy. Desarrollar la vida espiritual de nuestros hijos. Mire, una de las cosas más importantes realmente que usted podría entender por venir a la iglesia es la siguiente, lo que le voy a explicar. Mucha gente cree que nosotros en la familia, papá y mamá, nos encargamos de proveer la comida a nuestros hijos, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Le compramos su leche, su ropa, su renta, su cuarto, su cama. Eso es nuestro trabajo. Y para aprender de las cosas de Dios, lo llevamos a la iglesia. Ese es el pensamiento del 90 y tantos %, no sé cuánto, pero mucha gente piensa que la parte de proveer física y materialmente para nuestros hijos es solo responsabilidad de los padres, pero la responsabilidad de desarrollar su vida espiritual es de la iglesia. Bueno, quiero explicarle. Una de las cosas más importantes que usted puede aprender de estas lecciones es que el principal responsable de desarrollar la vida espiritual en la familia son los padres, no la iglesia. ¿Okay? Y quiero ser muy claro, nosotros no nos estamos afando para nada, por eso estamos haciendo esto, por eso estamos ayudando a las familias. Pero cometemos un grave error cuando pensamos que todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de tus hijos son los maestros de escuela bíblica, los maestros de la célula, las personas de la cuna. Ellos son los responsables de desarrollar espiritualmente a nuestros hijos. Es un grave error, porque nos sucede lo mismo. Así como la educación, ¿se acuerdan que hablamos de proveer educación como modales? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y yo les preguntaba, ¿quién es el responsable de proveer los modales en nuestros hijos? Principios y valores, ¿quién se los da? ¿La escuela? ¿Son los maestros de la escuela primaria los responsables de que nuestros hijos no digan groserías? ¿O que no roben? A ver, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Para nada. Hemos aprendido bíblicamente que ellos los tienen 4 horas y media, dependiendo si es secundario un poquito más. Pero todos los hábitos, los principios, los valores, si mi niño le golpea a otro y le quita sus cosas, eso viene de la casa. Eso es un asunto que empieza en el hogar. No son los maestros de las escuelas los responsables directos y los culpables de los hábitos de nuestros hijos. Esos vienen de la familia. Sucede lo mismo en la iglesia. A veces hay papitos que con la mejor intención traen a sus niños de la mano a la iglesia porque les quieren enseñar de Dios, los dejan a unos maestros que trabajan con ellos 2 horas a la semana. Y a veces de esas 2 horas se hace 1:30 porque se tardan en llegar, o su niño anda allá afuera en la tienda de allá afuera comprando y usted piensa que está estudiando la Biblia y le brilla el rostro y ve visiones celestiales, y su niño anda allá afuera, ¿verdad? Chamaqueándose a los del barrio ahí a lo mejor.
¿verdad? Y tiene sus ñeros allá afuera y usted piensa que está allá adentro. El punto es que muchas veces es muy poquito el tiempo, hora y media, 2 horas, que podemos hacer algo con los chicos en la iglesia. Y un error grave que podemos cometer los papás es pensar que esa hora y media a la semana se va a encargar de la vida espiritual de mi hijo. Cuidado, no cometa ese error. Los responsables número 1 del desarrollo y la vida espiritual de nuestros hijos somos los papás. Y ya le he explicado y se lo digo con mucho cariño. Sea usted madre soltera, papá soltero, si usted es viuda, si usted es un abuelo que vive con los nietos y es responsable de ellos. Mire, no importa la circunstancia que tenga. Si usted es nuevo, de todas maneras es responsable usted del desarrollo espiritual de sus hijos. Ahora, pregunta capciosa. ¿Un inconverso es responsable de la vida espiritual de sus hijos? Eso, no, sí, muy bien. Así ya dividimos a la iglesia. ¿Qué opina? ¿Un inconverso es responsable de la vida espiritual de sus hijos? ¿Dios le va a pedir cuentas? Sí. ¿Qué vida espiritual está desarrollando? Pues le enseña a colgarse cosas porque eso lo va a cuidar. E ir a la esquina con aquella señora que le pasa la gallina, ¿no? Y le lee las cartas. Eso, o sea, que entiéndame, sí está viendo por su vida espiritual, pero está viendo por su vida espiritual de una forma equivocada. Le está enseñando a confiar en una imagen que tiene que ser cargada, o le está enseñando en error, o le está enseñando que debe tener miedo de aquella señora porque le va a echar el mal de ojo. Y si se le queda viendo de más, le va a caer el mal de ojo. Y entonces ahí está el papá tratando y la mamá de protegerlo con hierbas y le ponen no sé cuántos remedios. ¿Ha oído? ¿Los ha oído? ¿Ha oído ese que le ponen al niño? La mamá se mete ahí un hilo rojo, lo chupa y se lo prega en la frente para el mal de ojo. Yo sé que hay mamás tomando nota, ¿no? El pirul, no sé, me daría ganas de pasarles el micrófono, pero luego la gente anota las cosas que no debe. Pero una de cosas, supersticiones que tenemos y cosas que le enseñamos a nuestros hijos. Mire, fíjese nada más, desde la idea de algunos papás de que tienen un chamaco por allí, tenemos un hijo que se nos sale de control, que no podemos sujetar, que no podemos disciplinar, y entonces recurrimos a asustarlo. No te vayas por allá porque ahí está el diablo. Uy, el diablo. Y el niño, eso funciona 2 veces. ¿Sí o no? La tercera, el diablo le hace los mandados al niño. ¿Qué? ¿El diablo? ¿Dónde está el diablo? ¿Verdad? Pues si es un rebelde el chamaco, le hace los mandados el diablo. Le estamos enseñando mal. Ay, chamaco, no te metas allá arriba porque allá vive la tía Chona que se murió hace 30 años y te va a jalar los pies, chamaco. Y le queremos meter miedo al niño enseñándole mal sobre la vida espiritual. O le queremos decir, ya llegamos al templo y nos metemos a la iglesia, ahora no puedes decir groserías. Y venimos y nos portamos bien y cantamos lindo, salimos y lo maldecimos al chamaco y decimos todas las groserías. Ahí andan hablando en lenguas, ¿verdad? Algunos. Horrible. ¿Qué estamos diciéndole? Aquí es una cosa y allá en la casa es otra. Estamos enseñando vida espiritual siempre sin darnos cuenta, pero muchas veces esa enseñanza no tiene nada que ver con la Biblia. Quiero que me acompañes, por favor. Ahí en tu Biblia, vamos a buscar juntos Deuteronomio capítulo 6. ¿Ok? Quiero explicarte que lo que vamos a leer enseguida fue dado al pueblo de Israel. Deuteronomio, busquen, por favor, ayúdense. Capítulo 6, fue dado al pueblo de Israel como la cosa principal que tenían que hacer. Lo que vas a leer en el capítulo 6, algunos de ustedes en sus Biblias tienen un encabezado arriba. ¿Qué dice el encabezado? El gran mandamiento. ¿Ok? Deuteronomio es un libro que está al principio en tu Biblia, por ahí, entre los primeros 5 libros. Busca de entre las, ¿qué será? Primeras 100 páginas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego está Deuteronomio, que te ayuden a encontrar la cita. Tenemos hermanitos que están aprendiendo a manejar su Biblia, pide que te ayuden. Deuteronomio capítulo 6, miren bien lo que dice en su versículo 1. ¿Listos? ¿Lo tienen? Ok, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, está hablando Moisés al pueblo,
Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Déjame explicarte de volada el verso 1. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, prometido por Dios a Abraham para bendecir a las naciones. Y este pueblo había sido esclavo en Egipto por 400 años. Dios viene a ellos, levanta a Moisés y libera, le da independencia al pueblo de Israel con grandes maravillas. Lo pasa por el desierto, abre el mar para que el pueblo pase y los iba a llevar a un lugar que conocemos tú y yo como la tierra prometida. Un lugar donde Dios había de poner al pueblo de Israel para que vivieran, se desarrollaran y fueran luz a las naciones, ¿ok? Pero sucede que esa tierra que se llama la tierra prometida estaba habitada, había gente que vivía allí, y esa gente que vivía allí tenían sus dioses y tenían su idolatría y mataban a sus niños en sacrificio a esos dioses. Eran personas que habían abandonado al Dios verdadero y se habían vuelto a los dioses. Cuando el Señor va a meter a su gente a esa tierra, lo primero que les dice es: tú vas a hacer esto diferente a ellos. ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Aquí vienen los mandamientos. Versículo 2 explica: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero observen qué dice allí: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántas generaciones hay allí? 3. Ahora, aquí está lo interesante. Esto se lo manda Dios a un hijo como una responsabilidad hacia sus padres. O sea, Dios le dice a los hijos: ustedes tienen que hablarle y enseñarle a sus padres. Es ridículo, claro que no. Le dice a ellos: ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, enseñándonos, dándonos una pista que tenemos mucho trabajo y que nuestro trabajo no termina cuando nuestros hijos crecen. Ojo, papás, mucha atención con lo que voy a explicar. Tu trabajo, si tú estás aquí, ¿verdad?, con tu esposa, no termina cuando tus hijos crecen y ya son grandes y tienen su carrera. No, ahí no hemos terminado. Nuestro trabajo termina cuando nuestros hijos se convierten en padres. Ahí, cuando vemos que están haciendo un buen trabajo como padres, entonces ahí pida su trofeo y su placa, ¿ok? Su reconocimiento. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? ¿Qué estamos formando, Norberto? ¿Hijos o padres? Padres. Bueno, si tienen hijas, madres. Piensen en eso, qué interesante es eso. Ustedes y yo no estamos formando hijos. Claro, estamos formando hijos, pues sí me entiende. Pero el objetivo no es formar hijos. El objetivo es formar padres. Cuando ellos crezcan, ¿cómo ellos van a tratar a sus hijos? Como nosotros le enseñamos, como nosotros le estamos diciendo. Entonces piensen en eso. Yo ahorita tengo dos hijos con mi esposa y yo ya estoy pensando cómo le va a hacer mi hijo mayor cuando tenga que disciplinar por primera vez a su hijo. ¿Qué está viendo? ¿Qué va a usar? ¿Va a usar el cable de la plancha? No, porque yo nunca lo he usado con él. He usado el cable de la grabadora. ¿No es cierto? ¿Me entiende? Ya desde ahorita yo estoy pensando cómo él va a ser papá. Él tienen 14 años y ya hemos platicado del día que se case y cómo se debe casar, y cuando tenga sus hijos, cómo va a ser, si va a salir con ellos o no, si les va a hablar o no, o les va a pegar primero y luego va a averiguar. Ahora, no te voy a decir que hemos tenido pláticas súper profundas de 3 horas, ¿no? Y que lo siento ahí. Ustedes se han de imaginar que yo lo siento y les predico a mis hijos, ¿verdad? Que está ahí Alex y los niños 3 horas durmiéndose y yo bla, 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 bla. No, nada por el estilo. Pero desde ahorita ya estamos pensando en ellos como los líderes espirituales de su familia cuando eso suceda, porque aquí en la Biblia dice el Señor: ustedes van a hacerlo, y sus hijos y los hijos de sus hijos. Observen, cuando dice ahí todos, ¿ya vieron al final? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3, atención con eso. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, aquí viene el mandamiento. Fíjese bien. Verso 4. Oye Israel, aquí va. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál es el mandamiento entonces? Amarás, atención, mírelo,
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo que estás leyendo ahorita ahí en tu mano, después de casi 4,000 años de haber sido escrito, ese versículo se refiere a Jesús cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Así, el más importante, el de la esposa o el de no comer sangre o el de la fornicación. ¿Cuál es el más importante de todos? Y él escoge 2. Y el número 1 dice que es este: amarás al Señor tu Dios. Entonces, ese es el mandamiento, amar a Dios. Según el versículo 6, que también es parte del mandamiento, ¿qué tenemos que hacer? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, hay que estarlas repitiendo, hermanos, hasta que se hagan parte del corazón. El punto es amar a Dios. Enseñarles a amar a Dios. No es regañarlos para que sean soldaditos, ¿verdad? Y siempre bien estrictos, y es que estamos en la iglesia, el lugar santo, y cállate, y están los niños que no pueden ni respirar. El punto no es, mira, el punto no es portarse bien. ¿Cuál es el punto según ese versículo? Amar a Dios, porque si amas a Dios, te vas a portar bien, ¿cierto? Si amas a Dios genuinamente, no vas a ir a hacer cosas que están mal. Si amas a Dios, no vas a hacer trans a tus socios. Si amas a Dios, no te vas a involucrar en una relación con una mujer que no es creyente. Si amas a Dios, o un hombre que no es creyente, porque no se puede servir a 2 señores. ¿Me entienden? Entonces el punto es amar a Dios. Dice el versículo 7, ¿qué hay que hacer con estas palabras? Las repetirás a tus hijos. Y aquí viene lo interesante. Hablarás de ellas. ¿Qué dice allí? Estando en tu casa. ¿Y qué más? Andando por el camino. Y luego al acostarte. Y luego cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Dios ahí? La palabra tiene que estar presente ¿en dónde? ¿En el tabernáculo? No, Señor, tenía que estar en la casa la palabra de Dios. Le digo algo, hermano, ¿cuál ha sido quizás? Estoy generalizando, pero pues eso tenemos que hacer al hablar con tanta gente, ¿no? Uno de los errores más graves, hermano, de nuestra generación es haber separado la vida cristiana entre iglesia y nuestra casa. Nos portamos de una manera en la casa y de otra forma en la iglesia. Nos portamos de una forma en el trabajo y de otra forma en la congregación. En la célula soy de una manera y en el trabajo soy de otra. La regamos. Y es un problema de nuestra generación, porque le dejamos a nuestros maestros de estudios bíblicos, que antes se llamaba escuela dominical, ¿verdad? Bueno, miles de iglesias se llama todavía escuela dominical. Le dejamos a ellos la responsabilidad que la Biblia nos pone a nosotros de enseñarles a nuestros hijos la palabra. Entonces te quiero explicar que el propósito, así se lo digo bien derecho, el propósito principal de una familia es extender el reino de Dios. Es que esos hijos que Dios te dio lleguen a ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero ¿de dónde van a agarrar su cristianismo? De su casa, de su familia. La iglesia está para ayudarte, para apoyarte, echarte porras, ¿verdad? Darte materiales, prestarte una vara si no tienes a veces, ¿verdad? O invertarte castigos. Yo no sé de qué manera te podemos ayudar. Pero no vayas a cometer el error de pensar que como viene tu hijo y ora el domingo aquí con los maestros, esa es toda la oración que necesita. No vayas a cometer el error de dejarle a los maestros 1 hora y media a la semana, 2 horas a la semana, que sean los responsables de que tus hijos aprendan las historias de la Biblia. No vayas a cometer ese error, hermano. Hacemos lo mejor que podemos. Y te debo decir algo, esa gente, quisiera que ustedes se acercaran a esos maestros. Hay maestros aquí que tienen más como maestros que lo que yo tengo de cristiano, que lo que yo tengo de edad. Hay maestros que han estado enseñando a nuestros hijos y a nuestros bebés desde ufale, hermano. Hay maestros aquí que les pueden contar de algunos de ustedes que les dieron clases y ahora son padres ustedes. Y todavía pueden ir y jalarle la oreja. Ay, sí, yo te di clases a ti, chamaco, ¿verdad? El pañal se te caía y ahí andabas, ¿verdad? ¿Verdad? Años. Pero mire, le pregunto francamente, hora y media durante un año, si viene todos los domingos, ¿cuánto es? 2 horas, ¿cuánto es?
104 horas. Si usted viene todos los domingos y están sus hijos ahí, son 104 horas al año. Muy buenas, son buenas horas, está bien. Se enseñan buenas cosas, se preparan, se invierten en ellos. Pero ellos no son los responsables de la vida espiritual de sus hijos. Y aún, fíjese qué interesante, como pastor de la congre me toca gente que viene conmigo bien intencionadas, de verdad nunca pienso que es mala onda, bien intencionadas, y me vienen a reclamar a mí sobre algún maestro de la iglesia que porque no los entretiene lo suficiente. Es que esos dibujos que le ponen, hermano, ya lo ha hecho 7 veces mi hijo. Le cuentan la historia de Noé otra vez, y la buena, no la chafa que anda por ahí. Y se quejan de que sus hijos no aman a Cristo, o no oran, o no saben orar, y dicen que el problema son los maestros en una iglesia. Hermano, yo entiendo que tú esperes mucho de los maestros, pero aquí está tu Biblia diciéndote dónde se debe enseñar a amar a Dios. Y eso, según tu versículo número 7, las tienes que repetir a tus hijos, y dice, las hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora les pregunto algo, hermanos, papá, seamos francos, derechos aquí. ¿Significa que tienes que hacer clases bíblicas en tu casa? Martes de 7 a 9, todos sentados ahí, ¿verdad? Y una vara así, todos leyendo la Biblia. ¿Significa eso? No. ¿Cómo es hablar de eso en tu casa? Exactamente, una plática en la comida. En lugar de estar, ¿cómo ves que Laura Bozzo si la van a sacar o no la van a sacar? ¿Y cómo crees que ahora la viuda de no sé quién? Puede hablar de lo que quiera, ¿me entiendes? O sea, no es Biblia todo el tiempo, de 1000 temas. Pero allí cuando están comiendo, en la comida, le doy un consejo: apague su televisión cuando estén comiendo. Yo sé que las noticias, ¿quién da las noticias a esa hora? Ahora nadie sabemos, ¿no? Resulta, no sé quién, pero apáguela. O si usted está a cena y su horario es de forma que solamente pueden cenar juntos, apague la televisión. Mejor aún si saca la televisión de su comedor, saque la televisión de su sala. No estoy diciendo que la televisión es del diablo y que la tire a la basura. Si la tira, mejor dónela a la iglesia y lo usamos aquí. No es problema. El problema es que la televisión nos impide sentarnos y hablar uno con el otro, porque está la atención, la quiere la televisión. Y si son chiquitos y usted les pone caricaturas, ¿a poco le van a poner atención a usted? Compita con Dora la Exploradora, va a ver que no gana. No se puede. Apáguela, hágala a un lado y de manera natural. O sea, si usted ama a Dios, naturalmente va a salir en su vida una conversación sobre Dios. Vamos a orar, hijo. Se sientan a comer. Padre, te damos gracias por estos taquitos que nos estás dando, y aunque nomás tienen una tirita de pollo, gracias, Señor. Bendice a Alex, oramos por estas personas. Natural, algo normal, que es lo que sucede en su familia. No necesita ser todos vamos a orar y cambiamos la voz. Y ahora sé, como que sufrimos, ¿no? Padre eterno. Yo respeto cómo oramos cada quien, pero en mi casa, en la casa, yo quiero ver un cristiano genuino, no alguien que imita a los demás. O alguien de ustedes, francamente, cuando va a comer, se pone a danzar y un grito de júbilo, hijos, por estos frijoles. ¿Alguien hace eso? Pues no, ¿cierto? Como somos, natural, normal. En la casa debe estar presente la Biblia. Hermano, ¿qué leyó en la mañana? Pues la historia de cuando Jesús resucita a un joven que había muerto y su madre iba llorando, y Jesús se para, detiene a los que van cargando el cuerpo y le manda al joven que se... Mire cuántas conversaciones puede tener en la mesa de ese evento. ¿Cuántas? Piénselo, ¿cuántas conversaciones? ¿Qué preguntas le pueden hacer sus hijos? Algunos papás no quieren sacar los temas porque ¿qué tal si mi hijo me pregunta los nombres de los apóstoles? Y no me lo sé. Hermano, pues estúdielos y ya, búsquelos en la Biblia. Pero no tenemos que sacarle al asunto del tema de Dios y su palabra y de amarle fuera de la casa. No podemos esperar que otros lo hagan porque es una responsabilidad nuestra. Entonces le quiero explicar y ser muy claro. Es más poderosa una familia para ser discípulos que una iglesia para ser discípulos. Y hay gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero el punto aquí es que la orden bíblica está sobre la familia, no sobre los líderes del pueblo.
de Israel. La orden bíblica está sobre los padres, no sobre los pastores. Los pastores tenemos una función clarísima en la Biblia. Revísenla en Efesios 6 para que vean si su pastor está cumpliendo su trabajo. Si no, busquen otro. Pero el punto aquí es que los padres, según la Biblia, somos los responsables de ir a la casa y, estando en la casa, hablar de estas cosas, sobre amar a Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. ¿Qué otro lugar dice en la Biblia que tenemos que usar para enseñar? ¿Ya se fijaron? Dice, y andando por el camino. ¿Qué entienden por esa frase? Y andando por el camino. Claro, voy caminando, voy de un lugar a otro. Entonces, ¿es correcto hablar de la Biblia en el micro? Sí, no, es un lugar santo. El micro está lleno de inconversos. Allí no hables de Dios. No, o sea, para nada. La Biblia y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ya no están restringidos a una iglesia los domingos en la mañana. Gracias a Dios. Usted se lo puede llevar a su casa. El evangelio, hermano, ya es para llevar. El evangelio ya no es algo limitado a un grupo de gente acá exclusiva, que eran los únicos que entendían y comprendían las cosas de Dios. Ya no. El evangelio y la palabra del Señor siempre fueron diseñados para vivirse en la casa. Entonces dice que lo tenemos que hacer al andar en el camino. Y luego, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Al acostarte. Pregunta rápida, ¿cómo acuesta usted a sus hijos? No me conteste en voz alta, pero piénselo. ¿Cómo es ese proceso? Ya usted se clava en las novelas, luego se avienta las noticiero y luego se avienta el de deportes, y ya que se fija, ya se durmieron los chamacos. Bueno, y ahí cayeron los chamacos ahí en la cocina, ¿no? Tirado, y usted ya no los recoge así, a la cama. O usted toma el tiempo en la noche para acercarse a sus hijos. Decirle, oye, te amo, ¿cómo fue el día? Oye, ese chipote que traes te va a tardar varios meses en quitarse. Mira esto, oye, báñate, oye, límpiate acá. O oran con ellos antes de dormir, hablan de algo relacionado a eso. Y no sé, por eso le digo, ¿cómo lo hace usted? Porque algunos de ustedes que tuvieron padres que hacían eso con ustedes, yo les aseguro que no lo olvidan hasta el día de hoy. Yo sé. Y algunos de ustedes o nosotros que no nos tocó eso, que nos dormíamos pues a la hora que nos cayera el sueño, también nos acordamos tanto, ¿verdad? Y algunos se acordarán lo que se siente que te acuestas y tu papá te echa o tu mamá te echa las cobijas y te envuelve como tamalito. ¿Sí saben de qué hablo? Y un besito, aunque huela mal, pero un besito tiene un impacto, cuenta. Qué sabio Dios que está diciéndole a la gente, aquí les va el mandamiento más importante de todos. Enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos a amar a Dios con todas sus fuerzas. Enséñenles a temer a Dios con todo su corazón y su alma. Pero ¿cómo, Señor? En tu casa enséñale, en el camino, y cuando se acueste, y luego cuando se levanta, ahí está otra vez el papá, la mamá, enseñándoles de forma natural quién es Dios y cómo se ama a Dios. Tan es así, mire, que el Señor pone en el versículo 8 y 9 unas palabras que los judíos del primer siglo, bueno, antes del primer siglo, pero especialmente en el primer siglo, las tomaron literalmente. Y observe lo que dice, las atarás como una señal en tu mano. ¿Han visto a los judíos ortodoxos que se atan un listón aquí? ¿Sí los han visto? Es en obediencia a eso, porque trae textos bíblicos. Y luego dice en el otro lado allí, y las pondrás como frontales entre tus ojos. ¿Han visto judíos que tienen unas cajitas aquí en la frente? Se llaman filacterias y le ponen versículos bíblicos ahí, que normalmente es este versículo bíblico. Lo meten a la cajita y lo tienen entre los ojos. Le pregunto, ¿a eso se referirá Dios? Pues no, significa que hay que tenerlo siempre presente. Por algo debe estar aquí y por algo debe estar en tus manos. Y por algo debe estar acá. ¿Y dónde más deberían ponerlo? Dice que ahí en los postes, ¿verdad? De tu casa y en tus puertas. Una casa judía ortodoxa que usted vaya, va a ver, si este fuera a la entrada de la casa y este fuera un pilar en la entrada de la casa, tienen un pequeño nicho, un hoyo dentro de eso, donde tienen algún versículo bíblico, normalmente este. Y muchos judíos que son muy tradicionales agarran y lo frotan y lo besan y cosas así, ¿verdad? Porque creen que eso les da bendición. Entonces quiero preguntarles, una Biblia en su casa, así, este libro en su casa, ¿le trae bendición solo por estar el libro ahí? ¿Es mágico el libro? Para nada.
Aunque usted ande asustado y luego saque la Biblia. Ay, Señor, protégenos. ¿La Biblia qué? La Biblia como libro no necesariamente le va a ayudar. Lo que ayuda, como estamos aprendiendo en los cimientos, es hacer lo que yo os digo, como dijo Jesús. Entonces quiero explicarle que como el propósito de la familia es multiplicar las bendiciones, es en la familia donde la vida espiritual debe ser desarrollada, donde la vida espiritual debe ser probada, la vida espiritual debe ser vivida para la gloria de Dios, es en la familia. Los principios para agradar al Señor, para vivir como Él manda, no vienen principalmente de una iglesia, vienen de la casa. Y claro, en la iglesia estamos para enseñarles y ayudarles, esa es la intención de una iglesia. Usted viene aquí para aprender cómo vivir allá, pero no se engañe con la idea de que usted viene a la iglesia para portarse bien. Ya llegué, pastor, y se aguanta 3 horas porque no puede fumar aquí, ¿verdad? Lo regañan los sugieres. Y se aguanta 3 horas y saliendo lleva su vida igual. Esa no es la intención. La intención es que venga, aprenda y luego lleve la palabra de Dios donde usted está. Entonces, si nosotros ubicamos esto, vamos a entender, si me permite borrar aquí rápido, vamos a entender entonces cuáles son las necesidades más importantes de un niño si pensamos en esto. Sí, ya dijimos que un niño, si no tiene que comer, pues obviamente va a tener problemas, va a estar deficiente. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que las necesidades espirituales son las más importantes. Deben de tomar prioridad en nuestra vida. Y no significa que les dé de comer a sus hijos Biblia. No, también ocupan comer taquitos y frijolitos y huevito y lechita, esencial, pero no significa que ese es solo lo único que necesitan, que ese es nada más con lo que pueden vivir. Estamos diciendo y estamos reconociendo, no sé qué tanto esto a usted le ayude, pero lo voy a decir así: nuestros hijos no son animalitos que necesitan comidita, agüita y un lugar donde hacer. Porque hay papás que piensan que con eso están haciendo su trabajo. Nuestros hijos no son animalitos, no son criaturitas allí que pueden quedarse con solo su parte física. Quiero explicarte que las necesidades más grandes de nuestros hijos son espirituales, son emocionales. Te doy una demostración muy sencilla. Las necesidades físicas, cualquier persona se las puede dar, ¿sí o no? El gobierno puede agarrar, hacer un orfanatorio. ¿Y qué reciben los chicos en un orfanatorio? Comida, techo, uno que otro buenos zapatos y muchos coscorrones de los demás, ¿no? Les va mal. Pero en un orfanatorio van a proveer amor, van a proveer identidad. Seguro mucha gente hay que lo intenta hacer, pero imagínate las condiciones tan tremendas en las que se crece allí, lo difícil que es. ¿Tú crees que en un orfanatorio van a producir niños cristianos? Bueno, pueden hacerlo, ahí hay mucha gente haciendo unos buenos esfuerzos. Hay que orar por ellos y apoyarles. Pero lo que te quiero explicar es, la necesidad espiritual es la más importante en la vida de tu hijo. Entonces sería bueno, todos los que estamos aquí hoy, que pensáramos. Mire, aquí le doy algunas cosas, todavía no agotamos el tema, vamos a platicar de esto la próxima semana. Pero esta pregunta te puede ayudar a reflexionar. Si una persona, alguien, quien sea, se va a vivir a tu casa 2 semanas, ¿qué podría aprender? Y no lo traes a la iglesia, porque si no, pues lo llevo a la iglesia el domingo, ya con eso lo hacemos. No. En tu casa, de cómo comes, de cómo se llevan, de estar 2 semanas, porque ustedes saben, cuando vamos y los visitamos media hora, todos, oh, Padre mío, ¿me puedes pasar la sal? Y todo lindo. Los papás hacen que los hermanitos se agarren de la mano. Nunca ya andan los hermanitos agarrados de la mano, abrazados, ¿no? Tu primo, y andan besando al primo que ni conocen y se pelea. Media hora. Pero estar ahí un día, sale lo que hay. Estar ahí 2 semanas. Mire, si usted viviera en nuestra casa 2 semanas, usted nos va a conocer y va a saber cómo vivimos. La pregunta aquí es, si yo fuera a tu casa 2 semanas,
¿qué aprendería sobre amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Esa no es una pregunta para hacerte sentir mal, es una pregunta para que te des cuenta qué tanto de las verdades de la palabra estás llevándote a tu casa y qué tanto de estas verdades las dejas relegadas el domingo y nada más las agarras. Ah, es cierto, soy cristiano. Ay, y agarras la Biblia y te vienes a la iglesia y vives sin hacer caso a nada de los principios bíblicos. Si yo me fuera a vivir contigo, hermana, hermano, ahí, los jóvenes que están aquí, si voy a tu casa y me quedo en tu cuarto ahí contigo, tú en la cama de arriba, yo abajo ahí, y me quedo 2 semanas, ¿qué aprendo? ¿Qué saco de tu familia? ¿Qué bebemos cuando vamos ahí? ¿Qué se respira en tu casa? ¿Qué hay presente en tu casa? Vuelvo a insistir que no estoy haciendo la pregunta para hacerles sentir mal, ni darles un viaje de culpa, ni nada. Es para pensar qué tanto estas verdades, que se ven bien lindas en un pizarrón y en una iglesia en domingo, qué tanto estas verdades se están metiendo a mi casa y les estoy haciendo parte de nuestra vida. Nuestra familia está cumpliendo los propósitos de Dios, estos que acabamos de describir. Nuestra familia representa realmente a Dios en esta tierra. Somos representantes de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, ¿lo podrías llevar a tu familia? ¿O lo tendrías que llevar a la iglesia el domingo, donde todos somos lindos, ¿verdad? Todos somos súper cristianos? ¿O lo podrías llevar a tu familia? Como algunas células tienen tantos problemas que si yo tengo un amigo que quiere conocer a Cristo, no lo llevaría a algunas células. En serio, se lo estoy diciendo, no lo llevaría. ¿Por qué? Porque en esa célula dices, ay, ¿aquí qué pasa? ¿Verdad? Toda la gente nomás va a comer o andan con problemas, o todas las células tenemos dificultades, pero hay células donde uno va y dice, a ver, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Qué pasó con este líder? Y andamos jalando las orejas, ¿verdad? Es lo mismo en las casas y en las familias. ¿Podría yo llevar un amigo a tu familia de la que tú seas responsable, por supuesto? ¿Y podría en tu familia conocer a Dios? Es una buena pregunta. Nuestra familia es el mejor lugar que tienen los miembros de la familia para ser hombre o mujer que deben ser. Es allí. O tu familia pudiera ser tan problemática que no se puede ser cristiano allí. Bueno, se puede ser cristiano en todos lados, pero no ayuda a la familia a veces para lo que queremos hacer. No ayuda a la familia para motivar a nuestros hijos. Y traemos unas preguntas para los adolescentes que se las voy a adelantar para que se preparen para la próxima semana. Los adolescentes van a platicar la próxima semana este punto. Se van a llevar esta pregunta. ¿Qué es lo que más te gustaría que sucediera espiritualmente con tus papás? Esa es la pregunta que se van a llevar ellos. ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera espiritualmente con tus papás? ¿Qué? Que mi papá caminara sobre el agua, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué sería? Algunos de ustedes saben que sus hijos claman porque ustedes amen a Dios. O mi papá agarre su fe en serio. O mi mamá deje de regañar a mi papá y se someta, ¿verdad? Yo no sé qué respuestas tendrán los muchachos, pero eso es lo que les vamos a pedir que piensen. Otra pregunta. ¿Qué cosa podrías decirle a tus papás que puedan mejorar en tu familia para que tú conozcas mejor al Señor? ¿Qué cosas pueden mejorar en tu familia para que tú conozcas mejor a Dios? Eso van a estudiar los adolescentes. Otra pregunta que se van a llevar es, ¿qué te estorba en tu familia para conocer o seguir mejor a Cristo? ¿Hay algo que te estorba en tu familia para seguir mejor a Cristo? Y espero que no seamos los papás, ¿no? Hombre, mi familia sería muy chida si no estuvieran mis papás. ¿Imaginas un chamaco diciendo eso? Esas son preguntas. Mire, son preguntas, yo sé que usted me va a decir, oye hermano, pero es que todas las familias batallamos, pero el error que debemos evitar, que estamos aprendiendo de aquí, es pensar que los errores en tu familia, los problemas en la familia se van a arreglar en la iglesia, que la educación de la vida espiritual de tus hijos, enseñarles a amar a Dios, viene de la iglesia. No viene de la iglesia. Te ayudamos, le echamos ahí porras, por lo menos aquí no van a haber malas enseñanzas tus hijos, no van a aprender cosas incorrectas de la vida espiritual, van a enseñarles la Biblia, pero los responsables número uno de eso, orar con ellos, por ellos, estudiar la Biblia con ellos, hablar de las cosas de Dios, son ustedes, somos nosotros, somos la familia, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Ya si son casados es otra cosa, pero quiero explicarme, hermano.
Nosotros estamos para servirle, para apoyarle, le vamos a apuntalar, vamos a meter el hombro por usted, le podemos aconsejar en todo lo que quiera. Acérquese a su líder de célula, acérquese a los servidores, acérquese a los maestros que hay aquí. Estamos para ayudarles, pero quiero que me entiendan, no es responsabilidad de una iglesia en 2 horas hacer discípulos que amen a Cristo de niños. Eso sucede en la casa. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos y nos esforzamos mucho y nos estamos rompiendo la cabeza con esos líderes y maestros. ¿Cómo podemos hacer mejor el trabajo? Igual con nuestros adolescentes, pero los responsables no son ellos. Una de las cosas que no sabe, tengo que trabajar tanto con nuestra gente y nuestros líderes, es este típico maestro que se apasiona tanto por las clases de los niños. No, hombre, hermano, es unas cosas tremendas, trabajos manuales y ejemplos y canciones y malabares y casi escupe fuego para ayudar a los niños. Y luego dice, necesito una reunión con los papás. Y cita a los papás y los papás no tienen tiempo. No pueden quedarse para hablar de lo que están enseñándole a sus hijos. Y no sabe el trabajo que cuesta ayudarle a ese maestro a entender. Hermano, sigue adelante porque se desaniman. Maestros me han dicho, hermano, no batallamos con los niños, batallamos con los papás. Los niños no hay problema. Los papás, hermano, la mamá. ¿Por qué mi hija se sienta en esta silla tan dura? Póngale un cojín. Ay, la mamá, la niña está feliz, en el suelo se sienta, pero la mamá quiere un cojín. Y está bien, hay que buscar lo mejor para nuestros hijos, pero ayúdenos a servirle, ayúdenos a apoyarle a usted, ayúdanos a ayudarle. Queremos servirle, enseñarle cómo hacer mejor el trabajo de papás, pero hermano, no es la iglesia. De verdad se lo digo, en 2 horas su hijo no va a ser un hombre que ame a Dios por venir 2 horas a una iglesia. Necesita verlo en su casa. ¿Cómo se ama a Dios? En su casa. En su casa. Entonces te quiero animar y pedir un favor. ¿Podrías pensar en una cosa, una sola cosa, que pudieras empezar a hacer mañana? La mayoría de nuestros chiquitos regresan a la escuela mañana. Buen momento para empezar rutinas. ¿Podrías empezar orando 5 minutos, 3 minutos antes de que tu hijo se vaya a la escuela? No les digo que lo persiguen ni nada. Oren con él. Oren con su hijo. Algo, eso podrías hacer. O en la comida o en la cena, cuando te toca estar con ellos, podrías 2 veces a la semana sacar un tema de la Biblia. Oye, ¿qué te enseñaron el domingo? ¿Qué viste el domingo? Y hay niños que salen con sus dibujos bien felices y los papás, sí, lo meten y lo hacen bola y lo tiran de avioncito, termina. Y el niño, no, hombre, estaba feliz, otros no, pero bueno, hay de todo, ¿no? El punto es, podríamos poner atención, puedes encontrar una cosa en la que Dios te está diciendo, a ver, tienes que poner atención aquí. Tu fe, tu propio testimonio, tu tiempo de oración, carácter tuyo que tienes que tomar en control, porque estás desarmando tu testimonio con tu falta de control de carácter, sujeción, amor. Yo estoy mencionando muchas, pero escoge una y te invito a que oremos hoy, ¿sí? Sobre eso específico. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy las gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de poder entender estas cosas. Tú sabes exactamente cuáles son las áreas en nuestra vida en las que tenemos desafíos. Y hoy queremos presentarnos primero nosotros mismos como tus hijos, comprendiendo y entendiendo, Señor, que esa responsabilidad sobre el desarrollo espiritual de los chicos, de nuestros hijos e hijas, no es una responsabilidad de otros. No es una responsabilidad directa de un pastor o de un maestro. Es una responsabilidad de aquellos que somos padres, de los que estamos educando hijos, niños. Oramos, Señor, que nos ayudes esta tarde, hoy, a decidir sobre una cosa particular que tú has traído a nuestra mente, que debemos de empezar a cambiar. Gracias por aquellos papás que están haciendo bien, que son modelos y ejemplo. Ayúdanos a imitarles, a aprender de ellos. Ayúdanos a juntarnos con ellos para aprender cómo están haciendo. Pero en aquellos de nosotros que nos falta, Señor, queremos tomar hoy el compromiso de hacer un cambio esta semana, en la cual, Señor, podamos introducir a nuestra casa, a nuestra familia, en el camino cuando se levantan y se acuestan, tu palabra.
que podamos enseñar a nuestros hijos qué es amarte a ti, Señor, qué significa darte todo nuestro corazón y nuestra vida, y que ellos lleguen a amarte por imitarnos, no porque les gritamos o les decimos lo que tienen que hacer, sino por imitar nuestra vida. Oramos que nos capacites para hacer eso y pedimos esto agradecidos en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.